Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean otro sábado más a este espacio, donde hablamos claro, humano y conciencia sobre la salud mental. Soy la psicóloga Jessica González, su psicóloga de confianza. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, ahorita que estamos en el mes del amor y de la amistad, porque muchas veces pensamos que la violencia solo aparece en matrimonios largos, pero no. La violencia también se disfraza de amor, de cuidado, de celos normales, de control que parece preocupación. Hoy vamos a hablar de este tema urgente y necesario, que es violencia en el noviazgo. Este episodio es sumamente importante para jóvenes, pero también para madres, para padres, para amigas y personas adultas que acompañan relaciones de pareja. Escucharemos la historia de Victoria Martínez y más adelante nos va a acompañar una psicóloga llamada Paulina de la Torre. Así es que vamos a escuchar a Victoria. Compartir sana y escuchar transforma. Ya viene el testimonio de hoy en Frecuencia Mental. Nos encontramos con Victoria Martínez. Ella nos va a contar la historia de un noviazgo que tuvo un poquito complicado y pues quién mejor para que lo escuchemos a viva voz de ella. Victoria, muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Jessica. Muchas gracias por invitarme y por compartirme su espacio para poder platicar mi historia. Bueno, pues ahora sí, cuéntame un poquito cómo conociste a este chico, pues cómo se fueron dando las cosas. Pues realmente yo lo había conocido por medio de una amiga, en realidad era su primo. A mí se me hizo muy familiar, entonces a mí se me hizo pues fácil, por alguna manera de decirlo, el yo tener una relación con esta persona, el poder abrirme con esta persona porque yo creí que era alguien de confianza con mi amiga. Sí, pues el hecho de que tengan a una persona en común y que sea tu amiga, pues sí hace que veas como más segura a la otra persona, ¿no? Bueno, pues se conocieron, se gustaron, ¿cómo se fueron dando las cosas? Todo empezó por medio de redes sociales. Yo le pregunté justamente a mi amiga quién era él, o sea, de dónde era y todo esto, lo normal, ¿no? Entré en una plática entre amigas. Ya fue que empezamos a hablar por mensajes. De ahí yo me enteré que él venía de vacaciones aquí a la ciudad. Entonces aprovechamos en una de esas vacaciones y nos vimos. Y pues yo no vi nada raro, no noté nada raro, todo iba bien como un noviazgo o un conocer a alguien normal. Todo comenzó pues muy bien, la verdad. Hubo detalles, hubo atención, hubo en lo que se basa una relación normal, ¿no? Ajá, ok, bueno, entonces, ¿se hacen novios al cuánto tiempo? Nos hacemos novios desde el día en que nos conocemos en persona. Ah, ok. Que prácticamente hasta coinciden que es el 14 de febrero que nos conocimos. Nos hicimos novios ese mismo día. Empezamos a tener una relación a larga distancia, donde básicamente hacíamos videollamadas, llamadas normales, mensajes. Y para esto después ya viene mi cumpleaños. Y ahí es en donde empezaron las primeras banderas rojas que yo no noté, particularmente yo no lo noté. Ya fue más bien mi familia que lo empezó a notar. Entonces hubo ciertos gestos, ciertas acciones en el que ellos sí decían, es que no cuadra el que él se esté comportando de esa manera contigo. Y pues yo lo veía pues normal en ese entonces. ¿Cómo qué tipo de cosas eran las que hacía?
Estamos hablando que había pasado alrededor de un mes, ¿no? De que inicia la relación a que ya empezaron a aparecer estas cositas que no cuadraban. Ujú. Justamente fue el que me llevaba a comer a restaurantes muy de lujo. Yo nunca supe a qué se dedicaba, nunca supe en qué trabajaba, simplemente sabía que trabajaba, pero hasta ahí. No tenía como tal una prueba o algo que yo dijera, sí trabaja ahí, o no trabaja ahí. Esa era una inquietud de mi familia, de que no sabían de dónde conseguía ese dinero para que a mí me estuviera invitando de que a comer, de que me empezara a comprar, no sé, cosas como ropa, zapatos. Entonces ya era como de que mi familia me dijo, es que no es normal que tenga esas actitudes y esos comportamientos contigo. Entonces yo lo vi normal, yo dije, no, pues no pasa nada, ¿no? No es algo raro, no es algo diferente. En ese entonces así lo veía. Ok, pues ya estamos hablando de que ya pasaron algunos años, o sea, estabas muchísimo más chiquita que en este momento. ¿Cuánto tiempo pasó de que empezaron a ser novios a que pues decidieran vivir juntos? Pasaron, en ese lapso en el que decidimos irnos a vivir juntos, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo más o menos pasó de que empezaron a ser novios a que decidieron vivir juntos? ¿Y cómo surgió esa idea también? O sea, ¿él te lo propuso? ¿Cómo fue? Pasó básicamente como unos 10 meses, más o menos. Ok. Todo fue conforme a meses, no fue tampoco mucho tiempo. No fue algo que se haya hablado desde el respeto, desde el amor o el cariño, ¿no? Fue más como por incertidumbre, miedo, porque ya en esta relación ya había todo esto de amenazas, conflictos. Entonces hubo un tiempo en el que se empezó a meter ya con mi familia. Entonces sí era como de que no lo hago por amor, sino lo hago porque yo quiero cuidar de mi familia y no quiero que nada les pase. Ok, ¿y cómo surgió la primera amenaza? O sea, la primera vez que tú dijiste como, ay, esto está medio raro. Porque quizás a lo mejor hubo como ciertos comportamientos que dejabas pasar, pero sí ya en el momento en el que ya notaste que algo quizás no estaba tan bien. Claro, o sea, fueron muchas cosas, desde lo más pequeño que fue celar notificaciones de mis amigos hombres, hasta ya empezar a manipular y a presionar de que, oye, es que ¿dónde estás? Mándame tu ubicación a ver si sí es cierto que estás ahí. O de que mándame foto para ver que sí estés con una mujer, que no estés con ningún hombre. Entonces, lo que explotó todo esto fue de que me llegó una vez una notificación justamente de un amigo y se enojó y me hizo, ahora sí que me gritó, o sea, me insultó todavía a mí, a mi amigo, me empezó a amenazar con que le iba a hacer algo a mi amigo, de que lo iba a ir a buscar a su casa y toda esa situación, ¿no? Que en donde yo dije, esto ya no es normal. Sí se comprende que en una relación sí hay problemas, pero a esa magnitud, a esa talla ya es como muy diferente y en ese momento uno no ve o no sabe cómo controlar la situación. O sea, en una persona es básicamente como te importa mucho cuidar pues a los tuyos, ¿no? Entonces tú prefieres como, no sé, evitar estas peleas y entonces empezar a cerrarte a tener amigos. Entonces te empieza a aislar. Ok, te empezaste a aislar, fue como que ya no podía recibir mensajes porque se enojaba, pues te prohibía incluso salir con amigos, con amigas también, o era como general todo. En sí se redujo tanto el círculo que ya nada más básicamente era él, por el simple hecho de que ya más adelante en el camino terminé mal con mi amiga por otras situaciones. Entonces básicamente pues se redujo mi círculo a solamente él. Que solo lo veías a él. Y o sea, ya cómo surge esta propuesta ahora sí de vivir juntos. Dices que a través de amenazas, pero cómo, o sea, no sé si podrías como explicar un poquito más. Fue más como un día pasamos el día juntos. Ajá. Y él hizo el comentario como, ¿y si ya no regresas a tu casa?
Y pues yo en ese entonces yo decía, pues si le digo que no, o sea, capaz y se enoja y me hace algo a mí aquí en donde estamos. Y si le digo que sí, creo que es lo más factible a que yo le diga que no. Fue como te digo, fue más como por ese miedo a que fuera a amenazarme con respecto a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos. Entonces sí era como muy complicado el decirle que no. Y pues es importante también como resaltar esto de que en ese momento te sentías sola. Ujú. Y bueno, si puedes o quieres explicar un poquito de cómo fue ya ahora sí la dinámica cuando ya empezaron a vivir juntos. Empezamos a vivir juntos y yo lo que hice fue pues hacerlo de una ama de casa, ¿sabes? El que yo le preparara su comida para que se llevara al trabajo, todo esto, ¿no? Limpiaba la casa, lavaba la ropa, normal. Entonces, todo dependía de su humor, porque había veces que se levantaba de malas o estaba de malas o lo hacían enojar en el trabajo y llegaba y pues, ahora sí como quien dice, remataba conmigo, ¿sabes? Entonces, me cansé de esa vida porque yo dije, no, esto no es normal, no es natural. El que no porque hayas tenido un mal día en el trabajo vas a ir con tu pareja a todavía escupirle en la cara todo lo que le hicieron en el trabajo. Entonces ya fue en donde yo decidí pues salir de ahí. Ok, ¿y cómo en ese momento como qué fue lo que te motivó? ¿Qué recursos tenías? ¿O cómo pensaste como en el salir de ahí? Porque entiendo que no vivían en la misma ciudad. En ese momento tú te fuiste a otra ciudad o estabas pues lejos de tu casa. Sí, fue muy complicado porque básicamente él quería primero que nos fuéramos a vivir a la Ciudad de México. Y pues estamos de acuerdo en que es una ciudad muy grande, entonces en donde fácilmente alguien se puede perder, alguien que no ha ido nunca. Entonces lo más factible era irnos aquí a Sinapecuaro, en donde su familia tenía una casa y nos quedamos. Después resultó que pues decido salir de ahí con mis propias herramientas. Lo que me motivó básicamente fue que pues la incertidumbre, el no dejar a mi familia con la incertidumbre, porque hasta mi familia pensaba que yo estaba aquí en Morelia, cuando no era esa la realidad. Yo no las quería dejar ni quería ser una más de las desaparecidas que hay en México y pues yo no quise ser un número más. Entonces decidí mejor salirme porque ya corría en riesgo de que él llegara a violentar mi vida prácticamente. Ok, respecto a la violencia, pues o sea, sí dices que había como insultos, que había gritos. ¿Alguna vez llegó a incrementar esa violencia? Claro, o sea, llegó a incrementar por su mismo nivel de enojo, coraje, se podría decir. Sí me llegó a golpear, sí me llegó a insultar, sí me llegó a, pues sí, a violentar a niveles en los que una persona a veces no se imagina, o que mayormente en todos los círculos no se platica y no se habla. El que prácticamente te anden amenazando de que con un cuchillo, de que te estén, pues sí, esperando en la casa nada más para golpearte, ¿sabes? Entonces fue una experiencia muy fuerte y es una experiencia traumática porque pues sí es un trauma y sí vives con el trauma y lo traes. Sí, pues más que estabas alejada, o sea, no creo que conocieras a alguien en Sinapecuaro. Sí, o sea, algún vecino en algún momento intentó ayudar o eras tú contra... Pues era yo básicamente contra él, o sea, sola porque él tenía su familia y todo allá. Te digo que esta prima también vivía allá, pero pues me dio la espalda. Me tocó salir como con mi propio medio. Busqué ayuda. Ahora sí que pues gritando. Porque básicamente como no conocía a nadie y los únicos que conocía vivían como hasta el otro lado del pueblo. Entonces yo dije, no, o sea, no puedo llegar hasta allá. Entonces, ¿qué hago? Pues lo único es como llamar la atención, ¿no?
Y es en donde él llega y dice la típica frase de no le hagan caso, está loca, está exagerando. Y pues realmente no es exageración, o sea, es una situación de riesgo, una situación en donde tú estás vulnerable y en donde haces lo que puedes con lo que tienes. Y en ese momento era lo que tenía. Ok, y en ese momento, ¿quién te ayuda? ¿Cómo llega la ayuda? Me acuerdo porque pues esto pasó en Navidad, o sea, justamente una fecha en donde todos están reunidos. Entonces, yo al momento de hacer escándalo, sale toda una familia a preguntar qué pasó. Entonces, yo me pongo a platicar con ellos que me están siguiendo porque me quieren encerrar en una casa, porque me estaban golpeando, que pues llamaran a la policía para que se lo llevaran, ¿no? Entonces, ya es cuando él llega y dice esta frase: no le hagan caso, está loca, está exagerando. Entonces yo les pedí por favor de que no me dejaran regresar con él, que no me dejaran sola, porque yo tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, como yo varias veces ya había intentado llamar al 911, pero él me llegó a quitar mi teléfono, entonces no alcanzaba a contestar, no alcanzaba a hacer prácticamente nada. Entonces creo que solamente una llamada sí salió, en el que sí dije hasta la dirección, y sí llegó una patrulla, pero fue cuando yo no estaba, cuando yo logré escapar de la casa. Entonces ellos, igual esa familia, que estoy muy agradecida con esa familia, por cierto, que me extendió la mano a una desconocida. Ellos llaman a la policía, igual llega otra patrulla y dijeron: es que ya habíamos tenido un reporte aquí, pero no estaba nadie. Entonces, al momento de que yo voy de regreso como a la casa, porque me fueron acompañando todos los hombres de esa familia, justamente él estaba dando como rondines alrededor de la casa para ver si por dónde yo llegaba, para justamente jalarme y otra vez volverme a meter a la casa. Pero pues al final mejor decidimos ir al Palacio Municipal, y pues ellos también estaban en su cena de Navidad. Sí. Y pues sí fue algo complicado, algo muy, pues sí, traumático. Y pues ya. Ok, bueno, pues muchas gracias por compartir. Sé que es complicado, pues una experiencia pues que no fue fácil vivir y que tampoco es fácil contarla de nuevo. No sé si te gustaría decirle algunas palabras a quizás mujeres que estén viviendo algo similar, o que sí, en general, como a las chicas que te estén escuchando, para quizás alertar, o algo que les quieras decir. Pues ahora sí que una como mujer nunca está exagerando. Nunca es básicamente más grande a tus ojos. Realmente sí es violencia cuando te empiezan a arrinconar, cuando te empiezan a aislar de toda, hasta de tu familia, de tus amigos, y que básicamente sí se puede salir. Si encuentras la ayuda adecuada, sí puedes salir de este trauma. Siempre es recomendable buscar terapia psicológica, porque es, como lo vengo repitiendo, sí es un trauma, sí es algo muy fuerte que llegas a vivir a una como mujer, llegas a imaginar muchísimas cosas, y pues nada, que sí se puede salir, sí se puede empezar tu vida de cero y puedes volver a empezar. Y a las demás personas en general, sí, quizás como la familia, ¿no? Que ellos pues solo estaban cenando y que escucharon a alguien pedir ayuda, pues no sé, algo que le quieras decir como a las personas en general, si llegan a encontrarse en alguna situación así, o ver a alguien que lo está pasando. Creo que sería siempre lo más factible denunciar y brindar ayuda, porque nunca sabes qué puede pasar. Un día puede ser tu vecino y al otro día puede ser hasta tu propia hija, ¿sabes? O tu propia conocida. Entonces siempre es bueno apoyar,
y denunciarlos. Siempre levantar una denuncia. Para que quede un antecedente. Más que nada para que tú te sientas más protegida, para que no te sientas que vas caminando sola y ya te sientas un poquito más protegida con toda esta ayuda. Ok, muchísimas gracias Victoria por compartirnos tu historia y bueno, pues en este momento vamos a ir a la pausa, pero no se vayan porque tendremos mucho más. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. Desde Michoacán y cualquier lugar del mundo, Presumiendo México. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental. Estamos de vuelta. Nos encontramos con Paulina de la Torre Vidal. Ella es psicóloga y además se está formando como antropóloga. Muy buenos días, Pau. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a Radio Ranchita, Frecuencia Mental y a Jessica por la invitación. Me encanta estar aquí. Bueno, pues ahora sí, compártanos un poquito de tu experiencia. Pues ya escuchaste la historia de Victoria y qué es lo que hace que se mantengan este tipo de relaciones o que puedan llegar a este punto. Sí, bueno, yo soy psicóloga y antropóloga, entonces creo que un poquito voy a hablar desde ahí. También soy feminista. Y creo que sí existe mucho como esta duda de por qué si te están violentando, por qué si se ve claramente que es una relación tóxica, por qué siguen ahí, ¿no? Que son un poco estas frases que pueden llegar a revictimizar a las personas que la están viviendo para que evitemos igual tener ese tipo de frases, pero es válido, ¿no? Preguntarnos, oye, si estás viviendo violencia, ¿por qué estás ahí? Pero creo que es un proceso muy complejo que debemos de analizar desde diferentes lados. Yo desde estas tres perspectivas que les digo, creo que es importante mencionar primero la parte psicológica. Bueno, primero la mujer del caso pues era menor de edad, ¿no? Lo que involucra claramente una desigualdad de edad. A esa edad no es que no puedas tomar decisiones, claro que sí, pero existe miedo, existe dependencia. Cuando pasan normalmente situaciones de violencia pensamos, bueno, o sea, es que tú por qué no te diste cuenta y no te saliste antes. O sea, no conoces a una persona y te da un golpe luego, ¿no? Sino, bueno, si hemos visto el violentómetro ahí, búsquenlo. Vemos que empieza con bromas hirientes, que empieza con chistes, con celos, con enojos, con ay, te aviento tantito. Son cosas que van escalando. Tristemente la violencia escala y no llegas luego a una situación de violencia y decir, ay, me pegó, entonces ya me voy, ¿no? Las cosas no son así. Nos van llevando a un círculo de violencia que poco a poco hace que no actuemos desde la inteligencia y el raciocinio, sino desde la dependencia, desde el miedo. Y claramente si eres menor de edad, pues estas cosas se exponencian aún más. Y precisamente porque no todo es violencia, o sea, hay momentos buenos que esos son los que hacen que se mantenga la relación e incluso en el ciclo de la violencia pues lo compensan, ¿no? Que es como de que, ay, perdóname y todo esto. Y bueno, pues respecto a esta parte de como la situación que vivió, me gustaría que dijeras algo como para chicas que están viviendo alguna situación similar, o sea, que les pudieras, no sé, aconsejar algo. Sí, bueno, creo que es muy importante que si estás viviendo una situación de violencia sepas que no es normal. Llegamos a normalizar porque estamos en una sociedad que lo normaliza, ¿no? En el caso de la mujer, pues ella se fue a vivir con su pareja y se piensa, bueno, ya te juntaste, aguántate, los hombres son enojones, se piensa, ¿no? A través de la cultura que los hombres se supone de forma innata así son. Son rudos, son más fuertes y ese tipo de cuestiones son las que normalizan la violencia. Entonces, bueno, este tipo de comentarios que dicen, bueno, ya estás ahí, ahora aguántate, pues decirles que no se tienen que aguantar, que siempre existe la opción de irte de ahí. Claramente no es fácil, que sepan que no están solas y que reconozcan también que están dentro de un círculo de violencia que no las deja salir. O sea, no es así de fácil como desde una perspectiva psicológica negativa de, bueno, pues si tú quieres salte. No es fácil,
pero siempre va a existir apoyo. Un gran consejo que yo daría es que tengan muy fortalecida su red de cuidado, su red de apoyo. Las personas a nuestro alrededor muchas veces son las que nos ayudan a salir de ahí, ¿no? Si bien aún estás lista, que busques apoyo, igual, tal vez si no tienes una red de apoyo dices yo no cuento con nadie, existen instituciones como la Say Mujer que te pueden escuchar y orientar de forma legal. Existe el Mujeres, también existen grupos de Facebook. La psicología es una herramienta muy poderosa, pero si bien no es la única, no todas las personas tienen acceso a ella, pero hay muchas formas económicas de poder acceder. Busquen en internet terapia o bajo costo. También, bueno, yo estudié en la Facultad de Psicología en la Michoacana. Si son de Morelia pueden acceder ahí a terapia de bajo costo, pero investigando puedes encontrar opciones muy económicas. Que sepas que existen muchas formas de poder salir de ahí y que si no estás sola, hay muchos acompañamientos para ti, y que sepas que lo que estás viviendo es violencia y pues no normalizarla. No basta con reconocerla y ya, pero es un gran paso, un primer gran paso. Y en esta parte precisamente como del reconocimiento de que no es su culpa que están ahí. O sea, que no es que ellas quieran vivir esa violencia y que pues lo deben de aguantar, ¿no? Pau, ¿nos podrías explicar algunas señales de alerta que puedan o que quizás no sean tan visibles, pero que ya sean algunos indicadores de que puede ocurrir algo más? Sí, bueno, creo que también podemos usar de ejemplo el caso de la mujer que nos contó su experiencia. Una de las razones o de las cosas que podemos ver claramente cuando existe violencia es que te alejen de las personas a tu alrededor, ya sea a través de los celos, a través de que las personas no son buenas para ti. Y creo que también se ve claramente cuando estas personas te dicen, esa persona no es buena para ti. Cuando le están hablando sobre la pareja violenta, lo que hace una pareja violenta es alejarte de las personas que te pueden llegar a hacer irte o reconocer que estás viviendo violencia. Es a través de las cosas muy chiquitas, las bromas, empujoncitos. Eso se podría pensar, bueno, es que así nos llevamos, ¿no? Y claro que sí, no quiero aquí ser generalizadora y decir, ay, bueno, si te hace una broma ya es violento. Porque creo que también podemos caer ahí, ¿no? De, bueno, es que me hizo algo, entonces ya el violentómetro dice que estoy viendo violencia. Pero cuando te sientas incómoda, que te sientas incómoda es la razón suficiente para que te vayas de ahí. Sea o no sea violencia, sí puede llegar a ser violencia, pero reconocer que las relaciones de pareja deben de ser espacios donde nos sintamos cómodas y seguras, no donde estemos con miedo. Creo que esa es una de las mayores razones. Cómo te sientas tú, si sientes miedo, si sientes incomodidad, si sientes inseguridad. Creo que esas son las mayores, pues se podría decir alertas rojas para irte de ahí. Pueden ahí buscar el violentómetro. Otra de las cosas podría ser que celos, porque normalizamos mucho los celos, ¿no? Ay, es que si mi novio no me cela, no me quiere. Pero no digo que cualquier celo sea violencia, pero puede ir escalando. Justo por el comentado de la cultura de que los hombres se supone, ¿no?, que son así. Los hombres son celosos, tú eres su propiedad, como este tipo de cuestiones que perpetúan que las mujeres vivamos este tipo de violencia. Sí, porque pues al final los celos son un sentimiento, ¿no? Aquí el problema es qué hace la persona con esos celos, ¿no? ¿Qué conducta lleva a cabo al estar celoso? Ese es el verdadero problema. Y precisamente ahorita que estabas mencionando estas redes de apoyo, estas personas que pueden ayudar a la persona, ¿qué consejo les darías o qué te gustaría decirles a ellos si están viendo que su amiga o alguna persona cercana está en una situación que podría ser complicada? Sí, bueno, primero ser empáticas como sociedad, seamos la red de apoyo, no de alguien. Y que podemos decir, yo nunca viviría algo así, yo nunca lo permitiría. Pero cuando estamos ahí, la situación es totalmente diferente. Justo como comentabas, la situación empieza con algo muy grande y no siempre todo es malo, ¿no? Como red de cuidado, debemos de acompañar a las personas que están cerca de nosotras. Yo he estado ahí con esas amigas que duran años con la persona que dices, ahí no es. Y bueno, según la salud mental de cada quien, estar en medida de lo posible acompañando a estas personas, porque si bien hoy no están listas para hacerlo, que sepan que hay alguien que puede decir, oye, ven por mí, oye, me voy a mudar, oye, no sé qué hacer. De hecho, es una de las razones por las cuales las mujeres nos podemos ir en esas situaciones, ¿no? Porque existe alguien que está ahí para acompañarnos, para movilizarnos, o también de forma económica, ¿no? Incluso apoyar de la forma en la que tengamos pues, los medios posibles, verlo desde ahí.
como mencioné, según la salud mental de cada quien, porque no es fácil. O sea, es complicado ver una persona que vamos viviendo este tipo de situaciones, pero sí estar presentes de la forma en la que podamos es muy importante, y si nos sobrepasa, buscar instituciones. Sugerirle un apoyo psicológico, llevarla a terapia, que no esté sola, distraerla, que se dé cuenta que la relación no es lo único que existe en su vida, que existen otras partes importantes de la vida, que no solo es estar ahí con el novio que la violenta, ¿no? Sino que la vida va más allá. Y respecto a esto, he escuchado muchísimo como comentarios, ¿no? De cuando una amiga precisamente está ahí, que llegan a ser hasta groseras, ¿no? Como de, ay, pero ¿por qué te gusta estar ahí? O como de que, amiga, date cuenta. También es como algo que he escuchado bastante. ¿Qué opinas acerca de estos comentarios? Bueno, entiendo que venga un poco también desde la desesperación. Es una persona que quiero, amiga, date cuenta que tienes que salir de ahí, porque esto se dice será que te gusta. Desde el enojo, la desesperación porque quieres a alguien, ¿no? Si eres una persona cercana a ella. O desde la ignorancia completa, desde lejos, ver personas que lo están viviendo y tener este tipo de frases. Pero a mí se me hacen, la verdad, terribles, porque justo cuando hablamos de violencia en el noviazgo es reconocer que existe un sistema y un proceso muy complejo. O sea, no es así de fácil. Y es hablar desde la ignorancia, y es hablar desde también, eso para mí es una forma de violentar a las personas que lo están viviendo. O sea, si tú lo estás viviendo es de estar pensando, bueno, entonces estoy tonta o no tengo la fuerza suficiente. Y si tú estás inmersa en este círculo de violencia, eso no te va a ayudar en absolutamente nada, ¿no? Porque justo viene de ahí, ¿no? Sentir que no tienes poder propio, de poder salir de una situación que te hace sentir incómoda, y luego la sociedad te dice, sí, es que estás tonta. O sea, son cosas que no hacen más que abonar a una situación complicada. Hay que evitar ese tipo de frases. Ok. ¿Algo más que te gustaría añadir? Bueno, lo comenté, pero siento que no está de más decirles que existen instituciones que las pueden apoyar, o si no confían en el Estado, existen también colectivas feministas. Yo formo parte del Parlamento Feminista Nietas de las Sufragistas. Si gustan mandarnos un mensaje y en medida de lo posible ayudarlas o canalizarlas, existen diversas colectivas en Morelia, Libres Morelia, la Asamblea, etcétera, ¿no? Hay muchas colectivas y grupos en Facebook donde mujeres te pueden acompañar, que sepan que no están solas y que por favor busquen ayuda. No es normal vivir violencia, no hay que normalizarlo nunca. Estamos en un mundo en el cual la guerra, el odio es tan normal, la cancelación, la funa, pero que intentemos ser diferentes, que hagamos algo positivo por este mundo tan hostil. Para las personas que quizás escuchan por primera vez existen colectivas feministas, ¿podrías explicar un poquito acerca de cómo funcionan? Sí, siento que eso es súper importante. Una colectiva feminista es una organización de mujeres autónomas que se organizan para luchar por los derechos de las mujeres de diferentes vertientes. Hay colectivas que apoyan para la interrupción legal del embarazo, otras para dar información sobre la menstruación, otras para temas en general, ¿no? Son grupos de mujeres que son feministas y te pueden acompañar en los procesos que requieras. Bueno, pues muchas gracias, Pau, por acompañarnos en este espacio. Saben que si tienen alguna duda o alguna sugerencia de tema, todo es bienvenido. Estas son nuestras redes sociales. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como frecuencia_mental. Cuéntanos tu historia al 4433 381939. Escuchar historias como la de Victoria nos ayuda a ponerle nombre a lo que muchas personas viven en silencio. Si algo de este episodio resonó contigo, no lo ignores. Hablar también es una forma de cuidarte. Muchísimas gracias por permanecer hasta este momento del episodio, y antes de irme me gustaría agradecer a Presumiendo México y a Radio Ranchito por brindarme este espacio, para que este tipo de información llegue a más personas. Recuerda que aquí platicamos de lo que sí duele, de lo que casi no se dice y de cómo construir una vida más consciente. Soy la psicóloga Jessica González y esto fue Frecuencia Mental. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.